Ahí adore con los jóvenes en esta noche. Eres magnífico. Eres divino. Vamos, póngase de pie un momento. Ahí adora al Señor. Adora al Señor allí de pie. Vamos, no se canse. Precioso. Estos minutos que estamos aquí, adorando. Noche de adorar al Señor. Noche de glorificar el nombre del Señor. Él resucitó. Él pagó el precio por nosotros. Somos una iglesia agradecida en esta noche. Gracias, Jesús. Vamos, cierre los ojos y levante el Señor. Dios se mueve en el medio de la alabanza. Usted que sabe lo que está haciendo. ¿Dónde están los nacidos de nuevo? ¿Dónde están los redimidos? ¿Dónde están los redimidos del Señor? Adora al Rey. Adora el que triunfó sobre el diablo, la muerte y el pecado. Adora al Rey. Vamos, iglesia, adore, 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 adore. Gracias. Gracias, maravilloso, maravilloso.
Rey. Gloria a Dios, vamos, iglesia del Señor. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 13 a versículo 14. Dice así la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, sellado por su sangre, sellado por su sangre. El apóstol Pablo escribe esta carta en su primer encarcelamiento en Roma. Allí donde él estaba preso domiciliariamente, él escribe la carta a los hermanos que estaban en Éfeso. No a todo el territorio de Éfeso, por supuesto, sino a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. ¿Dónde está la iglesia? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo escribe esta carta y ya, comenzando con el versículo 3, habla sobre las bendiciones espirituales que la iglesia tiene en Cristo Jesús. Y él da una referencia espiritual para los espirituales. Y dice que la iglesia, nosotros estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Y en la posición que usted y yo estamos como iglesia, estamos sentados juntamente con Cristo en el tercer cielo. Y ya Pablo, terminando por la mitad de este párrafo del capítulo 1, en el versículo 13 hace contación de algo que la iglesia, en él también ustedes, dice, o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. En los tiempos antiguos, un sello representaba tres cosas. Escuchen. Primero, propiedad, autenticidad y protección. En la antigüedad los reyes tomaban un sello a través de tinta o a veces usaban cera en aquella época. Y a veces se llaman puertas o propiedades o papeles muy importantes con el sello. Y el sello era del rey. Ese sello no podía ser alterado. Propiedades grandes eran selladas con el sello del rey. Las puertas a través de cera eran identificadas con ese sello. Se cuenta la historia que los ladrones, cuando iban a tomar una propiedad, iban a entrar los ladrones en esa propiedad, y cuando entraban allí veían aquel sello, sabían que no era una casa común, sino que pertenecía al reino. De la misma manera, espiritualmente, usted y yo fuimos sellados, no con tinta ni con cera, fuimos sellados con la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando el diablo viene contra mi vida, cuando el diablo viene contra mi vida, él tiene que huir porque es un ladrón. Dios no. Y Pablo, él dice aquí que nosotros, después que hemos creído en esta palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, primeramente creer en la palabra. Si usted no cree en la palabra, no podrá tener victoria en el mundo espiritual. Tiene que creer en la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra. Romanos 17.
Y Pablo escribe aquí el versículo, dice, cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, ocurrió algo espiritualmente. Dice que nosotros, después que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es el sello que habla Pablo, habla metafóricamente. No es que el Espíritu Santo sea un sello, no, el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuándo lo creen? Y Él está con nosotros y vive en nosotros. Y es lo que usted está sintiendo en esta noche, es el Espíritu Santo, el que te está sanando, libertando. Cuando estamos participando en la cena en esta noche, es el Espíritu Santo. Él que vive en nosotros, Él nos ministra. ¿Por qué? Porque fuimos sellados. Propiedad del cielo, no pertenecemos a este mundo, hablando en un término espiritual, estamos sellados. En el mundo espiritual, Satanás y los demonios saben y conocen ese sello, y ese sello es la sangre de Cristo. ¿Cuándo lo creen? Ser sellado por su sangre, escuche, esto profundo, significa que le pertenecemos, hemos sido redimidos, protegido con su poder y la garantía de una vida eterna. Bajo este cielo usted sabe que toda persona va a comprar lo que sea una heladera, un freezer, lo que sea, siempre viene con ¿qué? Una garantía, ¿o no? Y esa garantía a veces dura ¿cuánto? 6 meses. Y a veces tú vas a reclamar y ni te reconoce muchas veces la garantía. Si la heladera está mal o lo que sea, o una plancha, lo que sea. Y a veces no, tiene que andar, a veces andando atrás, pero hay una garantía. Tú compras ese artículo y te dan un sello, te firma, te dan una garantía para que tiene un término. Bajo el cielo, ese término caduca. Pero la garantía del Papá del cielo en la cruz del Calvario no caduca. Es para vida eterna. Es para vida eterna. Es para vida eterna. Es para vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. Sí, esa sangre nos redimió. Esa sangre nos protege con su poder. Y es una garantía del Espíritu Santo que tenemos para la vida eterna. Primero el sello por medio de la redención. Este sello viene por medio de la redención. Y vamos rápidamente a Hebreo. En el capítulo 9 de Hebreo, capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Diga conmigo, remisión. Remisión. En la antigüedad usted conoce bíblicamente el escritor de los Hebreos en el capítulo 9 habla sobre el tabernáculo, de todo lo que se oficiaba en la antigüedad por mandato de Dios a través de Moisés. En el tabernáculo estaba puesto el lugar santo y el lugar santísimo, y una cortina, un velo, como quiera llamarlo, dividía. En el lugar santo, en ese lugar estaba el candelero, estaba la mesa, estaban los panes donde se oficiaba, y en ese primer acto solamente los sacerdotes entraban. Pero en el segundo acto, después del velo, ya donde estaba el arca del pacto, ahí estaba la vara de Aarón que había reversido, estaba la tabla de los 10 mandamientos, estaba la promesa de Dios, estaban los querubines, estaba el arca de Dios, donde representa la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba con 2 querubines mirándose uno al otro. Y sobre ese arca era derramado, de arriba los querubines, hacia abajo del arca, la presencia de Dios, era derramado aquel cordero, aquel animal que traía el pueblo. Y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año para oficiar esta sangre por el pecado tanto del sumo sacerdote como del pueblo. Era una sangre de animal. Era un mandato de Dios a través de Moisés, que el pueblo tenía que hacerlo. Se tenía que sacrificar un cordero, un animal. Y ese cordero tenía que ser sin defecto, de 1 año. No tendría que tener ningún defecto el cordero, perfecto, un cordero perfecto de 1 año, criado en la familia. Y si era pobre, una palomina o un palomo, como quiera llamarlo. Traían allí, se mataba ese animal y la sangre lo ponía en tazones, y el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo.
Pero el sumo sacerdote tenía que estar en santidad, tenía que estar guardándose, tenía que tener una perfecta santidad delante del Dios del cielo, porque en el lugar santísimo se manifestaba la gloria de Dios en aquel momento solamente sobre aquel arca, aquel querubín, aquellos querubines. Y había una vestidura grande que llevaban los sumos sacerdotes y se ponía una campana y se ataba una cuerda. Por si acaso, si el sumo sacerdote estaba en pecado, se caía ahí en la gloria de Dios, lo sacaban con cuerda. Ese era el oficio que lo hacían. El escritor de los Hebreos está dando un panorama para la iglesia de Dios en el tiempo de la gracia. Y él dice en el versículo 22, dice, y casi todo era purificado según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecado. Pero ya en el versículo 11, el escritor de los Hebreos, mire lo que nos dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Ese tabernáculo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el tabernáculo representa el cuerpo de Cristo. ¿Me están siguiendo? No hecho de esta creación, hecho por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y luego dice el verso 12, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne. Verso 14, anote esto, el signo de pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvase al Dios vivo? Vamos, apláudale su conciencia, pero limpio por la sangre de Cristo Jesús, por Cristo Jesús, que estamos sirviendo al Dios vivo y verdadero. Verso 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que se intervenga muerte al testador, porque el testamento con la muerte se confirma por este año entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, como la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y hisopo, roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo, todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, con la sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace revisión. Y a su nombre. Por eso, Juan, cuando estuvo en el río Jordán, Juan sabía de lo que se hacía en el tabernáculo, o lo que se hacía en la sinagoga, sabía lo que se hacía en los sumos sacerdotes, sabía el enjuiciamiento de los animales. Juan lo sabía. Y cuando estuvo en el río Jordán, según Juan capítulo 1, verso 29, dice que el siguiente día, mientras Juan estaba bautizando en el río Jordán, vio de lejos que venía Jesús, primo hermano, pero él no sabía que ese era el Cordero de Dios, hasta que el Espíritu de Dios vino sobre el apóstol, sobre Juan Bautista, y él dijo al pueblo que estaba allí, todos, de todos lados, venía, y dijo, ustedes matan corderos y becerros, y el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y mata a aquel cordero, que solamente cubre el pecado. Pero Juan dijo, pero hoy voy a presentarle a alguien que está entrando por el río Jordán. Ese es Jesús,
fuimos sellados con esa sangre. Aleluya. Segundo, sellado como propiedad de Dios. Primera de Corintios 6, 20, mira lo que dice. Primera de Corintios 6, 20. Sellado como propiedad de Dios. 6, 20 dice de esta manera: porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora escuche, esto es profundo. Porque cuando algo se compra, ¿qué pasa? Si usted compra algo, ¿qué pasa? Cambia de dueño. Eso no. Usted compra un auto a alguien y usted hace los papeles, ya deja de ser de la persona. Usted compró ese auto o esa moto, lo que sea, entonces pasa a ser usted dueño. Esto es lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio. Y no fue por dinero, no fue por plata ni oro, fue por la sangre de Cristo que fuimos comprados. Quiere decir que nosotros, nuestro dueño, ya no somos de este mundo, no somos del diablo, no somos del fantasma del pasado, no. Nuestro dueño está aquí, está con nosotros. Su nombre se llama Cristo Jesús. Con su sangre nos compró, con la sangre nos compró. ¿Cuándo lo creen? La sangre de Cristo fue el precio pagado por nosotros. Ya no pertenecemos al pecado, ni al enemigo, ni al pasado. Ahora pertenecemos a Dios. ¿Y qué nos confirma? El sello. El sello nos confirma, el sello del Espíritu Santo, que significa identidad nueva. Iglesia, tenemos identidad nueva, ¿no se alegra por eso? Tenemos identidad nueva. Fuimos sellados con esa identidad nueva. Tenemos dueño nuevo. Antes pertenecíamos al pecado, al sistema del mundo y al diablo. Hoy pertenecemos al Señor Jesucristo. Vamos, Señor. ¡Aleluya! Estábamos perdidos, pero tenemos un destino nuevo. Eso significa el sello. Una identidad nueva, dueño nuevo y destino nuevo. Qué hermoso, no se alegra por eso y no está contento en esta noche. El pastor Rubén decía, claro que sí, anhelamos esa gran fiesta de la boda del Cordero, donde el Señor nos dirá a cada uno de nosotros. Y a su nombre, sellado, tercero, sellado para protección y dando victoria. Sí, cada uno de nosotros fuimos sellados por su sangre para protección y ser victoriosos. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? Dios dio una instrucción a Moisés. Y en la última plaga, 10 plagas hubo. En la última plaga le dice a Moisés y a los vayan y hablen al faraón. Porque yo endureceré el corazón, endurecí el corazón para glorificarme en todos los dioses, con minúscula, los dioses de todo Egipto, para que ellos sepan que yo soy Jehová, el gran yo soy. Y decía a Faraón, si no deja salir a mi pueblo, para que me adoren en el desierto, allí donde ustedes van a ir, que todo primogénito va a morir en un solo día, tanto de hombres como de animales. Había un juicio decretado por nuestro Padre Celestial, porque no dejaba ir a su pueblo. Y le da una orden. Mire, esto a mí me interesa y esto me apasiona la Biblia, porque la Biblia habla de nuestro gran Dios, Jehová de los ejércitos, que es el varón de guerra, el que pelea por nosotros. Simbólicamente se representaba a Jesús. Tomen un cordero, una becerra, sacrificio, tomen su sangre y pongan en el dintel de la puerta, la ventana. Y cuando pase el heridor, el ángel de la muerte, mirá la sangre y pasará de largo, y haré diferencia entre los egipcios y mi pueblo. ¿Qué le quiero decir espiritualmente, iglesia? En el mundo espiritual, en la potestad del aire. ¿Sabe que nosotros como iglesia, ya humanamente, materialmente, esa sangre ya quedó en el pasado porque regresamos a Cristo? La puerta y los dinteles de madera
madera en la puerta de los egipcios en aquel momento representa el madero en la cruz del Calvario. El cordero representa la sangre. Y cuando la muerte vino para entrar a nosotros, destruirnos, irnos a condenación eterna, vino Jesucristo en la cruz del Calvario, derramó la sangre y ahora la muerte tiene que pasar delante de nosotros. Tocarlo de afuera, pero lo de adentro está sellado, está sellado, está sellado, está sellado. A la sangre de Jesús, a la sangre de Jesús, está sellado. Vamos, gloria esta noche, aleluya, alégrese. Estamos sellados con la sangre de Jesús. Hay una protección. Cuarto, para ir terminando, sellado con garantía eterna. Y volvamos al pasaje de Efesios 1:13. Dice, Efesios 1:13, que hemos leído. Dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello visible de una obra invisible. Sí, quiero repetir eso, por favor. El Espíritu Santo es el sello visible de una obra invisible. ¿No se acuerda usted el primer día que aceptó a Jesucristo? Algo ocurrió dentro de usted. Algo ocurrió dentro mío. Vino el Espíritu Santo y nos selló. Vino el Espíritu Santo y moró dentro nuestro. En Efesios 4:30, el mismo apóstol Pablo en esta carta dice de esta manera, 4:30 de esta misma carta dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Está claro, la Biblia dice que fuimos nosotros sellados con el Espíritu Santo. La sangre compró nuestra salvación, pero el Espíritu Santo confirma que somos hijos de Dios. Quiero repetir eso. La sangre de Cristo nos compró, pero el Espíritu Santo confirma que somos del cielo. ¿Cuánto lo creen? Si va a aplaudir, aplaudir al Señor. Vamos, vamos. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, esta noche. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por esa sangre, ese sello. Y voy a tomar como anécdota algo que leí estos días, mientras preparaba este sermón. Se cuenta la historia de un soldado que había una gran guerra. Y dice que este soldado estaba en un cierto campamento. Y él pasó por la línea de los enemigos. Y cuenta que había un niño que estaba en peligro. Y este soldado, muy valiente, pasó la línea de los enemigos para rescatar a aquel niño. Y una de las balas atravesó su brazo y sus manos. Y la sangre chorreaba por el brazo de aquel soldado. Tomando al niño, caminó hasta el campamento donde él estaba. Y cuando llegó, los guardias no lo reconocieron ni no lo dejaron pasar. Y dijo aquel soldado de esta manera: por este niño casi perdí la vida, y mis manos y la sangre que todavía chorrea, y él me pertenece porque yo derramé mi sangre por él. De la misma manera, iglesia del Señor, Jesucristo, como el soldado valiente del reino de los cielos, vino, murió en la cruz del Calvario, derramó la sangre. Todavía en sus manos está allí aquella figura de los clavos traspasados por usted conmigo. Y la sangre latiente allí a la diestra del Padre. Y nosotros, así como este soldado llevó al niño para entrar en el campamento, Dios, Jesucristo, a través del velo que se rompió en todo el lugar santísimo. Iglesia, nosotros también entramos por Jesucristo y por su sangre al reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen? Cierra los ojos, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por esta noche, Dios, por tu sangre. Gracias porque fuimos sellados con esa sangre. Vamos, ore, clame allí donde está.
usar